Pero pibe, vos tenés que escuchar programas de verdad. Yo fui como vos, queriendo noticias, diversión, pero después uno crece y se da cuenta que hay otras cosas en la vida. Como Bailando por Culo, La Mirta, que te entumece y te hace sentir bien. Vos tenés que escucharlo al Andy, defendiendo a los violadores en vivo. Ese es macanudo. Vos tenés que escucharlo a Majul. Si escribió un libro, es porque es un tipo que sabe. Usa la cabeza. ¡Amiguito! ¡Amiguito capo! ¡Vamos! Bueno, lo decíamos en la venta del programa. Vamos, Johnny. Y es uno de los puntos quizá más importantes del jazz. El jazz es, por definición, la música clásica norteamericana es... y tiene ese nombre o esa definición un tanto... qué sé yo, imponente en algún punto porque... a fines en realidad principios de 1900, para ser más preciso, en los campos del sur de Estados Unidos donde estaban los esclavos, el último lugar, digamos, el último bastión esclavista de los Estados Unidos, los negros empezaron a escuchar los diferentes géneros que ya existían, como el blues, el gospel, el spiritual y ese tipo de músicas, con la música clásica europea que escuchaban obviamente sus patrones. Y a partir de allí es donde empezaron a pensar en darle algunas modificaciones, especialmente en el tiempo en el que se toca, en la velocidad en la que se toca el blues, más que nada. Y en darle más importancia a los vientos y no tanto a, digamos, a la percusión. La percusión iba a marcar solo el ritmo y los vientos eran los que iban a llevar, digamos, el tema. Claro, la musicalidad de la canción. El jazz es un género casi tan viejo como el blues, justamente por eso, pero no es hasta ya mediados del 1900, en 1917, 1920, cuando se dan las primeras grabaciones de jazz. Ya había músicos negros que la practicaban, como podía ser Buddy Bolden, por ejemplo, que era un trompetista, pero graciosamente la primera banda que graba jazz en los Estados Unidos se llama The Original Dixieland Jazz Band, y es muy gracioso porque es una banda integrada completamente por blancos y se llaman The Original Dixieland, y todos los negros decían, pero no tiene nada de original lo que están haciendo, porque están copiando todo lo que hacemos, básicamente. Manga de giles. El problema es que, obviamente, en esa época los negros todavía no tenían el acceso a poder grabar canciones. Estamos hablando de Primera Guerra Mundial. Y los blancos empezaron a tomar ventaja desde ese lugar. En principio de los 20, ya, digamos, cuando la sociedad norteamericana empieza a abrirse un poco nada más, aparecen las primeras bandas de negros, como la King Oliver Crowell Band. Banda donde está, entre otros, el señor Armstrong. Me pararía, pero no queda bien en cámara. Louis Armstrong, a quien estamos escuchando justamente de fondo. Y obviamente superaba a esta banda de negros, la King Oliver, a la Original Dixieland, primero porque son negros, digamos. Y tienen, Louis Armstrong. Claro, y tienen a Louis Armstrong y a Johnny Dodds, que quizá no es tan conocido, pero que... Son. Sí, es un músico reconocido en el mundo del jazz. El puntapié de todas maneras que tiene el jazz para pasar el primer regodeo con la fama es cuando empiezan a irse los negros del sur de Estados Unidos y empiezan a pasear por otros lugares. Llegan a Nueva York, allí es donde Louis Armstrong empieza a partirle la cabeza a todo el mundo, empiezan a escucharlo todos y dicen, ¿qué es lo que hace este muchacho? Es increíble. Y ahí es donde en Nueva York los negros que ya vivían allí en conjunto con los latinos empiezan a tomar sus propias versiones del jazz. Al principio de los 30 es cuando explota el jazz, digamos, como lo conocemos ahora. Músicos del carajo como Art Tatum, Teddy Wilson, Roy Eldridge, y es también ellos los que empiezan a inventar los primeros subgéneros del jazz. El primero, el más conocido quizá, el que está relacionado al swing, que es una especie de subgénero del jazz, pero que también tiene que ver con otras músicas en realidad, y es bailado mucho por los blancos también. Sí, el swing es más para, claro, para blancos. Pero porque el jazz en el primer momento era música bailable de salón. Lo tocaban orquestas, o bueno, bandas, digamos, bandas grandes de músicos, y se tocaba en fiestas, digamos, era un género bailable para divertirse, sí. No iba mucho más que eso.
los primeros exponentes de la improvisación y de toda la cuestión de, digamos, del virtuosismo del jazz aparecen en el bebop, que es más de los 40, de una América más libre, de la generación de que nosotros hablamos cuando hablamos de los libros de Kerouac, por ejemplo, y demás, que son Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Ellos dos, que son los que estamos escuchando ahora, son los que inventan el bebop, que es la versión quizá más conocida, de jazz ya más rápido, de improvisaciones. Creo que fue más romper con lo Claro. clásico, Sí. lo con los estándares. Exacto. Ya no se puede bailar, digamos, ya no es un género que se baile en absoluto, pero sí es un género que digamos, se aprecia musicalmente. Empieza a ser un género de virtuosos, digamos, de músicos, de gente que toca el instrumento y no solo que sabe tocar la trompeta, sino que se dedica a tocar la trompeta. Claro, ahora tenés tu lugar, bueno, rompete el orto y Vivís para la ponele la trompeta. cabeza a todos. Exactamente. Ya para ese momento, digamos, con estos exponentes, la gente empieza a darle más pelota al jazz, digamos, empieza a ser como un género más respetable, por así decirlo. Durante muchos años, del 20 al 40 o un poco más también, el gobierno hizo mucho porque el jazz no lograra, digamos, pasar ciertas fronteras, porque tenían miedo que significara más una música de rebelión, digamos. Ya se empezaba a ver la beta en el jazz. Pero bueno, con la aparición de los virtuosos, se dan cuenta que en realidad está bien. Es una música, Piola. claro, respetable Muy bien. mínimamente. Es muy gracioso porque dicen que digamos, la invención del vivo o el nacimiento aparece cuando se juntan estos 5 nombres que son Dizzy Gillespie, Milton Hunting, Charlie Parker, Thelonious Monk y Kenny Clark. O sea, la Que- Liga de la Justicia. Claro, más o menos. Que se juntan a tocar entre ellos y en el tocar jazz dicen, che, pero esto se puede llevar a otro lugar. Y es cuando empiezan a incursionar un poco más en los géneros. Ya para principios de los 50, cuando el jazz ya era, digamos, una de las músicas más respetables de Nueva York, y empieza a cruzar hacia la otra costa, hacia Los Ángeles, aparece el cool jazz. Porque el vivo iba cada vez más arriba, era más intenso, cada vez más intenso, cada vez más intenso. Y Miles Davis, ni más ni menos, dice, che, pero si le bajamos un cambio al jazz de nuevo, pero no volviendo a lo bailable, sino Relajado. hagámoslo virtuoso, pero hagámoslo tranquilo. Para mí tiene uno de los mejores discos de jazz, Miles Davis. Sí, bueno, es obviamente una de las caras más reconocidas. Junto con The Modern Jazz Quartet, que es muy loco porque es el cuarteto rítmico de Dizzy Gillespie. Es decir, digamos, toda la parte rítmica de la banda de Dizzy Gillespie se corta sola y empieza a ser también cool jazz. Son cosas que son increíbles también. Ya para el 60 el género está obviamente muy establecido. En Estados Unidos ya se habla de esto de la música clásica norteamericana. Digamos, los norteamericanos aceptan que ellos inventaron el jazz, digamos, después de un montón de discusiones también sobre si lo habían inventado los blancos, si lo habían inventado los negros, si era un género de blancos, si era un género de negros. Cuestiones que en ese momento importaban bastante. Ahora quizás ya sea una discusión un tanto inerte. Aparece el último gran referente del jazz, digamos, del jazz clásico, ¿no? Porque hoy por hoy se sigue tocando y es un género que está muy de moda todavía. Que es John Coltrane, que inventa una especie de como post-bop le llaman ellos, que es de vuelta, meterle de vuelta intensidad al jazz, al cool jazz, pero sin los elementos del bebop de los 40, digamos, como un poco más modernizado. Thelonious Monk, John Coltrane, un músico de la concha de la lora, igual que todos los demás, Sí. claramente. Y un género muy interesante porque más allá de ser un género de virtuosos y demás, todo el tiempo hubo movidas para intentar combatir eso, digamos. En determinado momento de los 40 había músicos muy virtuosos y Dizzy Gillespie, Charlie Parker y luego Miles Davis también, a pesar de ser virtuosos, porque lo eran, intentan cortar con eso dándole mucho más sentimiento, digamos, lo que dicen ellos, y también con una conciencia social que al ser un género que se fue transformando en instrumental con el tiempo, los primeros jazzes se cantaban. Sí. De hecho, Ella Fitzgerald, entre otros, el mismo Louis Armstrong cantaban algunas canciones. Pasa a ser un género instrumental y así todo tiene mucha representación de los barrios bajos y tiene mucha representación, digamos, de más que nada de la opresión hacia los negros, que es quizá, digamos, el leitmotiv del nacimiento del género. Yo diría que para tener un acercamiento del jazz es complicado porque al tener tantas ramas, es muy difícil saber cuál es la rama que a uno más le gusta. Sí. Y saber si le gusta más el cool, o si le gusta más el bebop, o el acid, o el new jazz también.
recomendaría que empiecen a escuchar suelto canciones. Discos enteros no, porque son tanto pesados y... Son pesados y son como muy de... Vos lo pones y hasta que no termina el disco es como que la canción no para. Por decirlo de alguna forma. Sí, más o menos. Sí, te quedas en un estado arriba, Sí. arriba, Sí, arriba. sí, hasta sí. que, Arriba o abajo, abajo. Claro, depende exacto. mucho, ¿entendés? Exacto, son muy ambientales. Bastante ambientales. Sobre todo la época de Miles Davis es de las Por más eso, ambientales. yo, Kind of justamente Blue. para mí, uno de mis favoritos, que es Kind of Blue de Miles Davis, me parece que es uno de esos discos que es difícil decir, bueno, voy a escuchar una canción y lo saco. Exactamente. ¿Entendés? O sea, vos pones, justamente como ejemplo, Kind of Blue de Miles Davis y pones el primer tema y no lo sacás hasta que Sí. termina el disco. Además canciones de 10 Y minutos, son 12 porque minutos. hay mucha improvisación, más que nada, bueno, del propio Sí. Miles Davis. Es Que, que sí. no me acuerdo ahora quiénes están en ese disco, pero tiene también un reparto Sí, banda de la concha monstruos. la lora. Sí, sí, no lo tengo en la mente, pero sí. Yo te lo Porque también el punto del jazz es ese, en un punto, digamos, el primer jazz era cada instrumento tenía su momento de improvisación y Charlie Parker y la época de Charlie Parker y Gillespie que inventan el vivo dicen no, la improvisación tiene que ser de uno, digamos, que es el que la rompe y los demás Sí. acompañan y quizás tienen un pequeño momento de improvisación pero no se llevan el espectáculo, digamos. Ahí está, Claro. perdón. Ok. En Kind of Blue Sí, está Miles Davis en trompeta, Julian Alderey Sí, en saxo, saxo alto creo que se dice Sí. en castellano, no sé cómo es. John Coltrane en saxo tenor, sí, sí. Billy Evans en piano, Wynton Kelly en piano, Paul Chambers en el contrabajo y Jimmy Cobb en batería. Exactamente. Un equipo de la concha, ¿eh? Sí. Sí. Sí, por lo general las bandas de jazz solían ser de grandes Altos. músicos. Hay muy pocas bandas que encuentres en las que en la que se destaquen uno o dos músicos nada más. Lo que pasa es que muchos no hicieron carrera como solista. Claro. Sí. Billy Evans en el caso de Kind of Blue también es un músico que tiene una cantidad de discos impresionantes. Y bueno, ni hablar de John Coltrane que después inventó su propio género inclusive. Sí. Que es lo que estamos escuchando ahora, My Favorite Things. Yo recomiendo que empiecen con un disco de Charlie Parker y Dizzy Gillespie que se llama This and Bird. Durará 20 minutos, 25 minutos. Pero Una cosa de brillante. loco. Jazz intenso en su máxima expresión. Y si no, pero eso ya es intenso. Sí, sí, es el jazz bebop de Es los el más rápido. 40. Claro, digamos. si buscas algo más tranquilo, sí, yo tiro Y Kind sí, of Blue. Miles Davis o John Coltrane, O John Coltrane. que son los referentes, digamos, del cool. O bueno, Bill Evans también. Sí. Es muy bueno. Muy bueno. Bill Evans. Básicamente eso. Después ya siguió, ahora hay grandes referentes de jazz, hay un montón. Sí. El pelado del de- jazz más moderno. Incluso, digamos, llegó a otros países. Acá en Argentina también se toca mucho jazz. Sí. En algunos lugares. El Bebop Club, Sí, claro, exactamente. que es un lugar acá, Exactamente. Entre otros. entre otros. Muchos otros. Busquen. El que busque encuentra y si no, bueno, si no les gusta, escuchen otra cosa. Me tendrán- Escuchen a Roger Waters. Les dimos opciones. Mal. No digan que no les dimos opciones. Igual comparar, o sea, bueno, o elegí entre Roger Waters o el jazz, es como, no, escucha todo. Sería medio raro, sí. No, no puedes. Si te gusta todo, escuchalo todo. Sí. Esa es nuestra recomendación. En este Noticias Cafeinadas que llega a su epílogo. Sí. Pero que seguimos el sábado que viene. Claro, Entonces, no, vamos a obviamente, volver. no, obviamente. Esto no se ha terminado. No, Con no. más noticias. No muere, se transforma. Más descafeinadas Sí, sí. Sí, Sí, que sí. nunca. que nunca. Que nunca, bueno. Está... Y no sé Va a qué- ser agua directamente. Sí, Agua con claro. colorante. Esto va a ser noticias aguadas. Bueno, ¿Qué sé yo? nos vamos hasta la semana que viene. Auxilio. No Sacame- llovió al final, me quiero sacame de matar. acá. Sí, yo que estaba con el tema del granizo. Celeste. Al Celeste. el cielo. Un calor tengo, bueno. También. Nos vemos la semana que viene. Eso porque estamos juntos en un solo lugar.